Buen día, jóvenes. Pues bueno, vamos a la clase 6 de navegación aérea. En esta ocasión vamos a abarcar algunos temas ya relativos más al área operativa. De entrada, bueno, tenemos que reconocer que la navegación aérea es afectada o va muy relacionada con las condiciones meteorológicas existentes a lo largo de la ruta. Entonces, tenemos que analizar los factores meteorológicos que van a afectar a la navegación aérea. En este punto, antes que una aeronave salga a volar, la tripulación debe consultar la meteorología sin conocer datos como la velocidad y dirección del viento o las probabilidades de tormenta, entre otras variables. No se podría despegar porque, bueno, la operación no podría ser segura. Entonces, esto lo hace en combinación con el oficial de operaciones, sustentado en toda la información meteorológica que generan los meteorólogos aeronáuticos. Por ejemplo, bueno, la posibilidad de encontrarse en el trayecto con un cumulonimbus, un tipo de nube que anuncia tormenta, que sabemos nosotros que es la más peligrosa para la aviación, puede crear turbulencias y convertirse en una adversidad para el desarrollo normal del vuelo, ¿no? Otro ejemplo, si es un día soleado y caluroso, un avión requerirá más pista para poder despegar porque la densidad del aire será menor y entonces, bueno, pues habrá que reducir el peso o solicitar más distancia de despegue, ¿no? En este caso, el mapa meteorológico y los reportes, así como todos los productos meteorológicos que se generan, o sea, dígase reportes en vuelo, pronósticos de área terminal, pronósticos de región, mapa sinóptico, mapa de tiempo presente, mapa de pronóstico, etc, etc. Hay mucha información, muchos productos meteorológicos, SIGMET, PIEPIREP, o sea, son muchos la información, son herramientas de trabajo fundamental para la navegación aérea, porque gracias a ellas podemos determinar básicamente el tipo de ruta que vamos a volar, la altitud en la cual vamos a volar, ¿sí? El tráfico es muy intenso y bueno, pues a veces no se cumple, pero de alguna otra manera se busca que siempre el clima no afecte las operaciones o por lo menos no afecte mi ruta, ¿no? Entonces tenemos mapas como estos que son los de análisis de superficie, ajá. Tenemos vientos y temperaturas, ajá. Tenemos el mismo satélite que me va a dar una referencia de cómo o por dónde están los fenómenos de tiempo presente. Y bueno, vamos a platicar que dentro de los parámetros que realmente afectan la navegación aérea son dos, y bueno, básicamente es el viento, ¿no? Y en este caso, el viento va a afectar de dos formas a lo que es la navegación aérea. Estas dos formas son en su velocidad y en su dirección. Eh, ya por ahí platicábamos hace uno de los videos anteriores, este, la afectación en función a la velocidad, ¿sí? Eh, vamos a darle un repaso, ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Navegación aérea, vamos a considerar dos tipos de viento. Primero vamos a pasar a las formas de viento, ¿no? Los denominados geostróficos y los vientos de gradiente. En el caso de los vientos geostróficos, son aquellos que se dan cerca de la superficie, ajá, y que, bueno, obviamente van a afectar los despegues y los aterrizajes, ¿no? En el caso ya del viento de gradiente, bueno, pues es el que ya se da en altura y que de alguna otra manera pues va a afectar eh, la ruta en cuestión, ¿no? O sea, en el aspecto tanto de dirección como de velocidad, ¿no? Y aquí nosotros tenemos, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Por decir, el viento que se da aquí en la superficie, ajá, es lo que nosotros conocemos como viento geostrófico y por encima de este se conoce como viento de gradiente. El viento geostrófico se considera que es desde el nivel del piso hasta los 20 metros. A partir de ahí, hacia arriba se considera como viento de gradiente.
La diferencia entre un viento geostrófico y un viento de gradiente radica solo en la forma en la que se expresa la dirección. En el caso del viento geostrófico se va a dar en función a el norte magnético, se da en relación a rumbos magnéticos, mientras que la dirección del viento de gradiente se toma como referencia el norte verdadero o los rumbos verdaderos. En este punto, la pregunta sería, bueno, ¿por qué esa diferencia, ¿no? En los dos casos, hay que recordar que la dirección del viento se determina siempre de dónde viene el viento y no hacia dónde va el viento. Es decir, si nosotros decimos que el viento viene de los 0,90 grados, pues sería así en esta dirección. Si el viento viene de los 2,70 grados, sería así en esta dirección. O sea, es de dónde viene, no hacia dónde va. En este punto, para el viento de superficie, bueno, pues tenemos el indicador de viento, que es la manga, este que tenemos aquí. Incluso me marca los colores y en función a cómo se extiende me determina incluso la velocidad del viento. ¿Sí? Pero bueno, de alguna otra manera, en el caso del viento este es el viento de superficie, en el caso del viento de gradiente, bueno, se usan los pivals o se usa la información que dan los pilotos. Cabe mencionar aquí que por qué la diferencia entre la determinación de la dirección, por qué abajo se da con respecto a rumbos magnéticos y arriba con respecto a rumbos geográficos. Bueno, recordemos que la única operación que se realiza por debajo de los 20 metros, de alguna otra manera, va a ser eh, los despegues, ajá, y los aterrizajes, ¿no? Son básicamente las operaciones que se van a realizar por debajo de esos 20 metros, ¿no? O sea, nada más despegues y aterrizajes. Entonces, si ustedes recuerdan, las pistas de los aeropuertos están orientadas con respecto a rumbos magnéticos. Por tanto, nos interesa saber la dirección del viento en grados magnéticos. ¿Para qué? Para saber en comparación a la pista de dónde me está pegando, ¿no? Por eso es que abajo se dan rumbos magnéticos y arriba, pues, con manejo, realmente voy ubicando la geografía, bueno, pues entonces ya lo hago con rumbos geográficos, ¿no? Con respecto al norte verdadero. Otro parámetro importante es en el aspecto de las operaciones, como las tormentas pueden afectar una aerovía determinada, lo que implica el cambio de ruta para rodear el mal clima. En general se hace eso, si es que es posible, por el tráfico, rodear este tipo de nubes, que son los famosos cumulonimbus, y para evitar pasar por ahí, porque sabemos que dentro hay mal clima, ¿no? O sea, y bueno, aquí se ve solito, ¿no? Pero hay veces que es una especie de muralla de puros cumulonimbus, y entonces, bueno, a veces no es posible, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues si yo entro a una de estas nubes, voy a encontrar turbulencia, nieve, agua, precipitación líquida, pero también voy a encontrar granizo, entonces el riesgo es muy alto. Entonces, para evitarlo se rodean estas nubes, ajá, y entonces, bueno, ahí el controlador nos va ayudando para poder ir desviándonos y poder regresar de nuevo a la ruta, o nos va a dar algunos vectores radares para poder llegar de forma segura y eficiente a nuestro destino, ¿no? O, en su defecto, regresar al lugar de salida o volar a un aeropuerto alterno. Pero esto va en función a las condiciones climáticas que existan en el lugar, ¿no? Vamos a hablar hoy, ahorita, en este punto de la navegación de estima. Aquí sabemos nosotros que los instrumentos básicos los vimos en la clase anterior, pero bueno, se han incorporado algunos instrumentos que sirven para la navegación aérea junto con el reloj. Ajá, y se adoptó una técnica más elaborada de navegación que la navegación visual. Esta navegación recibe el nombre de navegación de estima. La navegación de estima únicamente se basa en el cálculo de tres parámetros muy importantes que son tiempo, velocidad y distancia. Al hablar de distancia, pues hablamos de dirección, ¿no? En este punto, estos parámetros, estos factores, son los que van a servirme para poder
yo poder utilizar la navegación de estima. Los productos derivados de estas variables se ajustan con la velocidad y dirección del viento y son el rumbo a seguir y la velocidad absoluta, o GS. El rumbo previsto lleva a la aeronave a lo largo de la ruta prevista y la velocidad absoluta se establece o me permite establecer el tiempo para llegar a cada punto de control y incluso llegar al destino, ¿no? A excepción de los vuelos sobre el agua, la navegación de estima se utiliza junto con la observada en vuelos de travesía. Si es sobre el océano, bueno, pues en ese caso se utiliza junto con radioayudas de tipo eh, terrenas, pero bueno, ya sobre agua, bueno, casi todo es ya con carácter de satelital la navegación, ¿no? El rumbo y la velocidad absoluta calculada son monitoreados constantemente y se corrigen para la observación de los puntos de control, los famosos puntos de reporte. Para poder desarrollar debemos comprender los siguientes conceptos básicos, ¿no? Derrota, rumbo, trayectoria, deriva, corrección de deriva y rumbo a seguir, que aparentemente pudieran sonarnos algunos iguales o similares, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene una definición específica que debemos nosotros de comprender muy claramente para poder aplicar este tipo de navegación. En este punto, nosotros tenemos el primer parámetro es derrota, y derrota, bueno, se define como la trayectoria intentada. Digámoslo así, que es la ruta que yo trazo en la carta. De no existir viento, esta tendrá el mismo valor que el rumbo, es decir, si yo voy a volar de un punto A a un punto B y en este punto eh, yo voy a llevar el rumbo 0,90. Si no hay viento, pues yo llevo rumbo 0,90 y voy a volar de A a B sin ningún problema, ¿no? O sea, la derrota es lo que yo trazo aquí en la carta. Yo digo, bueno, de aquí para acá es 0,90. Si yo despego y no hay viento y vuelo al 0,90, pues no hay problema, voy a llegar de A a B. El caso es que pues siempre hay viento, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, pues a veces no se cumple este parámetro, ¿no? O sea, sí trazo yo la ruta y todo, y tengo un estimado de mi rumbo que voy a llevar, pero ya en la realidad, bueno, en vuelo tendré que ir corrigiendo para poder llegar y realmente cumplir de A a B. Pero vamos por partes. Aquí por decir, yo trazo de A a B, y esa es mi derrota. Mi derrota es 0,90, ¿sí? Y sin ningún problema, si no hubiera viento, pues bueno, podría volar de aquí a acá sin ningún problema. Pero, oh sorpresa, aparece el viento y entonces ahí me parte el cacahuate, ¿no? Rumbo. Ya habíamos platicado en el video anterior de lo que era rumbo, ¿no? Rumbo es la dirección hacia la cual apunta la nariz del avión en función a una línea de referencia. Esto me trae por consiguiente que dependiendo la línea de referencia, vamos a encontrar tres tipos de rumbos, que son rumbo magnético, rumbo verdadero y rumbo compás. Recordemos que el rumbo magnético es el ángulo que se forma entre el eje longitudinal del avión y un meridiano geográfico, un polo norte magnético, perdón. Y en el caso del rumbo verdadero, es el ángulo que se forma entre el eje longitudinal del avión y un meridiano geográfico. Y en el caso del rumbo compás, es el ángulo que se forma entre el eje longitudinal del avión y la línea norte-sur de la brújula. Recordemos también incluso que hicimos la conversión, ¿no? O sea, de rumbo magnético a rumbo verdadero se corrige por variación. De rumbo verdadero a rumbo compás se corrige por el desvío de la brújula, ¿sí? Recordemos que desvío es la dirección perturbada de la brújula. En este caso, el rumbo magnético y el rumbo verdadero no coinciden por la variación, es decir, porque ese campo magnético terrestre tiene un eje norte-sur que no coincide con el eje norte-sur geográfico o físico de la Tierra, ¿no? Y en el caso del rumbo verdadero y el rumbo compás, no coinciden por el desvío generado en la brújula por el magnetismo subpermanente que mantiene la aeronave eh, durante toda su vida, ¿no? Se va disminuyendo, se va modificando y se va modificando también el desvío de cada avión, ¿no?
En este caso hay que recordar que el desvío es generado por el magnetismo subpermanente, es decir, durante la construcción de la aeronave es sometida a macheo, a golpeteo. Entonces, por inducción va adquiriendo un magnetismo. Este magnetismo se conoce como magnetismo permanente. Ya durante los vuelos de prueba de la aeronave, se hace volar a rumbos cardinales o cuadrantales para que por inducción también vaya perdiendo ese magnetismo que adquirió durante la construcción. No se llega a erradicar, queda vigente dentro de la aeronave, pero ya eh, se puede de alguna otra manera calibrar para que posteriormente pueda ser compensado. Eh, este magnetismo va a variar obviamente dependiendo de la aeronave, pueden ser dos aeronaves espejo, es decir, con los mismos equipamientos, las mismas características, los mismos compases magnéticos, pero con un desvío distinto, ¿no? Bueno, vamos parte por parte. Vamos a analizar lo que es el rumbo magnético, el primero de ellos que vamos a checar. Nos dice, es el ángulo que se forma entre el eje longitudinal del avión y un meridiano o norte magnético, ¿no? Aquí tenemos, esta es la dirección hacia la que apunta la nariz del avión. En este punto, podemos decir nosotros que es el eje longitudinal del avión y eh, si se toma como referencia el norte magnético, ajá, nosotros decimos que se conoce como rumbo magnético, ¿ok? Este es lo que nosotros conocemos como rumbo magnético, algunos lo llaman así como ven en la imagen, dirección magnética, pero bueno, es con respecto a un meridiano magnético o al norte magnético, ¿no? El rumbo verdadero es el ángulo que se va a formar entre el meridiano geográfico y el eje longitudinal del avión. Es básicamente lo mismo, pero la diferencia es que aquí es con respecto al norte geográfico. Ese es el rumbo verdadero. Entonces aquí por decir, yo tengo el norte magnético, ajá, y el ángulo que se forma con respecto al eje longitudinal del avión o la dirección que lleva la nariz del avión se conoce como rumbo magnético. Y si es con respecto al norte geográfico, se conoce como rumbo geográfico, ¿no? Entonces aquí en este caso, como la variación, es decir, la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético en este lugar, en este ejemplo, sería de 8 grados, ajá, al oeste, ese rumbo magnético es igual a rumbo geográfico más la declinación. En este caso, el rumbo geográfico es, o el rumbo verdadero, es 0,90, mientras que el rumbo magnético sería 0,98. Ajá. Básicamente, esa diferencia es la que va a marcar eh, el punto entre uno. Y por último, vamos a ver lo que es el rumbo compás. Ajá. En este caso, es el ángulo que se forma entre el eje longitudinal del avión y la línea norte-sur de la brújula. Es decir, el ángulo que se forma entre la línea norte-sur de la brújula y el eje longitudinal del avión. Aquí hay que recordar que, bueno, que entre uno y otro, la diferencia es porque se corrige. El rumbo magnético a rumbo verdadero por variación, de rumbo magnético a rumbo compás por desvío. Platicamos también otra vez el rumbo recíproco. En este caso se define como rumbo recíproco el rumbo contrario o a un rumbo seleccionado o previamente establecido, y para poder determinarlo se requiere realizar el siguiente procedimiento. Ya lo hemos platicado, si el rumbo es menor a 180 grados, se le suman 180 grados, si el rumbo es mayor de 180, se le restan 180. Cabe mencionar aquí que bueno, hay rumbos que son muy fáciles, ¿no? Porque si estoy en el rumbo 020, 20 es menor a 180, porque somos 180, el recíproco, el rumbo contrario, serían 200. En este caso, si el rumbo es 200, le resto 180 y me quedan 20.
¿no? O sea, son rumbos muy fáciles, pero hay algunos rumbos más complicados. Entonces hay dos reglas, de hecho hay tres reglas, ¿no? Pero ahora sí que cada quien mata las pulgas a su manera. Yo, para mi gusto, es la otra regla, que implica, bueno, pues sí, el manejo de dos operaciones, pero que es más rápido. Ajá. Y este establece lo siguiente: si el rumbo es menor de 180 grados, se suman 200 y se restan 20, que es básicamente los 180 grados, ¿no? Y si el rumbo es mayor de 180, pues se restan 200 y se suma 20, ¿no? En este caso, por decir, si el rumbo es 345, pues a 345 restarle 180 está medio complicado. Entonces 345 menos 200 me darán 145, más 20 son 165, ¿no? Si el rumbo es, por decir, 0, por fuera 115, 115 más 200 son 315, menos 20, ajá, me da 295, ¿no? O sea, básicamente depende cómo se acomoden ustedes más, ¿no? Para corregir los rumbos o convertirlos debemos corregir por los dos errores o las dos diferencias que son. En este caso, variación magnética o desvío de la brújula o compás. Ya lo hemos estado platicando, en el video anterior también lo practicamos, pero sí me interesa que les quede muy claro este asunto. Por eso repetí aquí este tema, ¿no? Para convertir de rumbo compás a rumbo magnético se requiere corregir por desvío. Para convertir de rumbo magnético a verdadero se requiere corregir por variación. La regla establece lo siguiente: si yo voy de rumbo compás a corregir a rumbo magnético o de rumbo magnético a rumbo verdadero, el este se suma y el oeste se resta. Si voy de rumbo verdadero a rumbo magnético, de rumbo magnético a rumbo compás, el este se resta y el oeste se suma. Así de sencillo es el asunto, ¿no? Eh, Vamos a practicarlos, ya les había dicho, entonces voy a dejar en los comentarios el link para que puedan bajar los problemas y que puedan practicar estos ejercicios, ¿no? Hoy, bueno, vamos a hablar de las radioayudas, ¿no? Eh, es importante, bueno, porque vamos a trabajar en el desarrollo y planeación de rutas, y tenemos que, pues, conocer lo que estamos hablando, ¿no? En este caso, las radioayudas que tenemos son varias, pero bueno, la más relevante, para la que tiene más peso a la fecha, es el BOR. BOR significa radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia. Por sus siglas en inglés es VHF, Omnidirectional Range. En este caso, esta radioayuda trabaja en la banda de VHF, como su nombre lo dice, en el rango de frecuencias comprendido de 108 a 112 MHz con décimas par y de 112 a 118 MHz con décimas par o impar. Aquí en este punto la diferencia entre las dos rangos de frecuencias, entre los dos rangos de frecuencias, es que en esta misma banda, en la banda de 108 a 112 MHz con décimas impar, trabajan los sistemas de aterrizaje por instrumentos, los ILS, y con décimas par trabaja el BOR, es decir, esa banda es compartida, ese rango de frecuencias es compartido. Y ya en el caso de 112 y 118, bueno, trabajan con décimas par o impar los bores, ¿no? Únicamente los bores. De hecho, en este caso los bores se clasifican en bor de ruta o bor terminal, y bueno, generalmente los bores terminales trabajarán en el rango de frecuencias entre 108 y 112, y los de ruta trabajarán entre 112 y 118. Su alcance promedio es de 200 millas náuticas, aunque este puede variar dependiendo la altitud a la que vuele el avión. Esto básicamente debido a que transmiten en forma de onda celeste. Cabe mencionar aquí que en algunos casos pues son 50 millas, ¿no? Entonces, aquí vemos la señal se transmite en esta forma, en forma directa, en forma de onda celeste hacia arriba, ¿sí? Entonces, si yo vuelo aquí, pues voy a recibir la señal de la estación B. Si yo vuelo aquí, voy a recibir la estación de la señal la señal, perdón, de las dos estaciones de A y B. Y si ya vuelo de este lado, pues voy a recibir nada más la cobertura de la estación A. El problema es que si yo vuelo muy bajo, voy a venir aquí y aquí ya voy a perder la señal de A y de B. O sea, bueno, en este caso la señal de B, y no voy a tener tampoco la de A.
hasta que yo entre otra vez al rango, ¿no? Entonces, esto limita su alcance en función a la altitud. Entre más alto vuele, pues mayor alcance va a tener la estación o la radioayuda. Entre más bajo vuele, pues menos voy a tener el alcance. Por eso es que generalmente se colocan muy cercanos unos de otros, ¿no? O sea, no son tan alejados, ¿no? En este caso, su principio de operación se basa en la transmisión de dos señales, que son, valga la redundancia, transmitidas desde dos antenas distintas. Una se encuentra alineada con respecto al norte magnético y se le conoce como señal de referencia. Y la otra es generada por una antena rotatoria que genera eh, una señal denominada variable. La diferencia entre la señal variable y la señal de referencia, ajá, es lo que va a determinar el ángulo en el cual me encuentro yo con respecto a la estación. En este caso, la señal de radio emitida en cada radial posee una fase diferente y esta fase está identificada de un modo inequívoco en el caso de la radial, y el receptor va en el borde del avión. Lo único que hace es compara la señal de referencia con la señal variable, y esto le permite calcular la fase de la señal variable y de este modo determina la radial en la que se sitúa la aeronave, es decir, el ángulo con respecto al norte magnético en el cual se encuentra con respecto el avión. En este caso, sin querer entrar de alguna manera en detalles de terminología compleja de radiocomunicaciones, se denomina fase de una señal a su desplazamiento temporal con respecto a la señal de referencia. En el caso del Bohr, la señal variable emitida en cada radial posee una fase de desplazamiento temporal diferente y predefinida, ¿no? El receptor Bohr del avión lo que hace es calcula este desplazamiento de la señal variable con respecto a la señal de referencia y de este modo determina la radial correspondiente a la posición que tiene la aeronave con respecto a la estación. Aquí tenemos, por decir, esta es la radial 360, aquí vemos la radial de referencia junto con la variable, ¿no? Ya a 90 grados, bueno, la diferencia entre las dos, entre la señal variable y la señal de referencia, pues ya se ve ahí un desfase marcado. Ajá. En el 180, pues si se fijan, ya es casi de ciclo a ciclo en este caso. Y en este caso, esta sería la señal variable, y esta sería la señal de referencia. Luego, a 270 grados, la diferencia vuelve a cambiar, ajá, ya tiene esta variación, y la señal variable con respecto a la señal de referencia. Y después de esta pasaría otra vez a este punto. Entonces, esta diferencia angular que tiene se expresa en lo que nosotros conocemos como radiales. Estos son los radiales. En teoría se supone que el Bohr transmite un número infinito de radiales, pero para uso operacional se consideran 360 radiales, es decir, un radial por cada grado. Aquí los tenemos de 10 en 10, ¿no? Que es lo más práctico, ¿no? O sea, porque también difícilmente el radial 321, 322, pues bueno, en una cabina de cristal pues sí es determinable, pero en una cabina donde hay un instrumento convencional de Bohr, pues no, porque van de 5 en 5. Ajá. Entonces, por decir, aquí tengo el radial 010, esta es la apertura de 10 grados, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, 80, de 90 grados, ¿no? Es decir, si el avión estuviera aquí, estaría censando la antena estaría censando esta diferencia, ¿no? Y entonces me indicaría que estoy en el radial 090. Aquí los radiales pueden clasificarse ya sea hacia afuera, ¿no? Que son los radiales outbound, o hacia adentro, hacia la estación, que serían los inbound. Pero en general, los radiales son desde la estación hacia afuera. Cabe mencionar aquí, por ejemplo, en el ejemplo, aquí tenemos el radial 315 y el recíproco 315 menos 200 son 115 más 20, 135, ¿no? El radial del otro lado sería el 135. Cada estación Bohr va a transmitir su señal en una frecuencia predefinida en la banda de VHF, que es la más libre de estática. Por tanto, para navegar utilizando un Bohr como referencia, debemos sintonizar su frecuencia en los equipos de navegación del avión. Cada estación Bohr va a traer
una frecuencia predefinida de la banda de VHF. Por tanto, bueno, para utilizar un board o como referencia debemos sintonizar su frecuencia en los equipos de navegación del avión. En este punto, este es el navegador como tal. Generalmente hay un avión pequeño, un avión convencional. Y bueno, aquí tenemos que estos radios se dividen en dos partes. Esta parte de acá es la parte de comunicaciones y esta parte de acá es la parte de navegación. En este caso aquí es donde tiene que sintonizarse la frecuencia del board. Ajá. Generalmente son 3 dígitos y 2 decimales. Y podemos escuchar la identificación en los auriculares. Aquí esta es la frecuencia de comunicación. Y cabe mencionar aquí que, bueno, yo la selecciono con esto. Cambian estos y con este switch simplemente activo la frecuencia y esta queda en stand-by. Esta sería en stand-by y esta sería la activa. Esta sería en stand-by y esta sería la activa. En este caso, por decir, esta sería la frecuencia de pudiera ser de un board y esta de un ILS, ¿no? Pero les digo, es para los navegadores, ¿no? Esta es la forma o el lugar en donde se va a sintonizar la frecuencia. El board utiliza radiales para poder navegar y estos radiales son líneas de dirección muy definidas, determinadas en función del norte magnético. El instrumento va a contar también con un indicador de sentido que permite determinar si el avión va volando hacia la estación o viene desde la estación. Existen varios instrumentos para interpretar la señal del borde. Estos son básicamente el CDI, Course Desviation Indicator, el RMI o Radio Magnetic Indicator y el HSI, Horizontal Situation Indicator. Este es el CDI convencional, es un CDI antiguito. En este caso, este OBS significa Bearing Selector, es el selector de marcaciones. Y cuando yo lo giro, gira este dial para seleccionar el radial que yo estoy buscando. Aquí por eso estaremos hablando del radial 360. Este es el CDI, el Course Desviation Indicator. Y este es el indicador de sentido. Aquí me dice que vengo desde la estación por la radial casi la 360. En este caso, si fuera hacia la estación, aparecerían las letras TO de TU hacia la estación. Cada uno de estos se llama pods. Cada pod tiene un valor específico dependiendo de la cantidad de pods que tengamos. Aquí por eso tenemos 2, 3, 4, 5. Es decir, cada pod vale 2 grados de desvío. Aquí estaría este desviado con respecto al radial 360 de 4, de 6, de 7 grados a la derecha, ¿no? Dicen por ahí una vieja regla de pilotos que dice que los instrumentos de barra son como las muchachas, ¿no? Entonces, donde se vaya la barra, pues para allá te vas tú, ¿no? Entonces, si la barra está del lado izquierdo, quiere decir que el radial seleccionado estaría del lado izquierdo, aquí el radial 360, que es el que tengo seleccionado, estaría del lado izquierdo, y yo tendré que volar hacia la izquierda, por ahí del 330, para poder hacer que la barra se fuera centrando hasta que quedara totalmente aquí. Luego tengo este, que es el RMI, y aquí en este caso tengo la opción de tener dos indicaciones, una del board y otra del ADF. Yo puedo seleccionarlas o algunos ya las están determinadas, pero por decir aquí la doble se está usando para el ADF y la sencilla para el board. Entonces, aquí si yo quiero llegar al board, pues simplemente el board me está quedando, o yo estoy cruzando en este momento la radial 75, ¿sí? Yo tendré que volar hacia el rumbo 075 para que la flecha se pusiera hacia el frente con el rumbo 075 y estaría volando hacia la estación. Simplemente es volar con la flecha hacia la estación. Y en este caso, bueno, este es otro CDI como este, pero en este caso un poquito más avanzado. Y aquí tengo el indicador de sentido. Este es el indicador to, o from, ¿no? Aquí sería, si estuviera la flecha aquí arriba, sería to, hacia la estación. Aquí está from, como en este caso. Y aquí el radial seleccionado, pues si yo lo estuviera viendo ahorita sería el radial 0.45 y estaría fuera del radial definitivamente, estaría más de 10 grados ahí fuera del radial,
Yo para poder volar hacia el radial tendría que volar hacia el eco para que la barra se fuera empezando a mover en este sentido y cuando ya esté en este punto volar al rumbo 0.45 con la barra centrada, ¿no? En este caso, bueno, es una manera sencilla, rápida de explicarles. Aquí pues no tengo indicador de sentido porque la flecha me indica hacia dónde voy y dónde estoy dejando la estación, ¿no? Vamos a hablar del CDI. Aquí está el CDI. Aquí me da el indicador de curso. Esta es la barra, el CDI. Ajá. Aquí va centradito. Aquí están los pots. En este caso, cada pot vale aproximadamente 2 grados. Aquí me dice, pero bueno, si son 4 así, vale 2.5. Porque recordemos que tengo 10 grados de desvío a cada lado, ¿no? Entonces aquí serían de 2.5. Si fuera otro pot más, serían de 2 grados. Esto me indica que el instrumento, la bandera de que el instrumento está inoperativo. El indicador to hacia la estación, el indicador from desde la estación y el OBS, el Omnibury Selector, que sirve para mover esta caratulita, ¿no? Y seleccionar el radial que yo estoy buscando. Luego tengo el RMI, aquí me indica, esta es la aguja del bord, aquí me dice la aguja del ADF, aquí están los selectores para yo poder seleccionar cuál quiero. Y en este caso, bueno, aquí está, esta es la del ADF, ¿no? Me está diciendo este es ADF, y bueno, debería decirme bord. Pero bueno, básicamente aquí no hay gran ciencia, simplemente si yo quiero volar hacia la estación, pues pongo la flecha hacia la estación, o vuelo hacia la flecha, y estaré volando hacia la estación. Si voy saliendo desde la estación, pues obviamente en el radial seleccionado, por eso aquí sería el radial 220, y estaría saliendo, si estuviera con el 220 al frente, la estación me queda atrás, entonces quiere decir que voy saliendo desde la estación. Si esta flecha estuviera acá en el 040, estaría volando en la radial 220, pero hacia la estación. O sea, depende mucho cómo ponga el indicador de sentido, si es tú o es from. En el caso del HCI, bueno, pues ya es una combinación de todo el relajo, ¿no? Aquí ya tengo un indicador de sentido, ya sabemos to from, el CDI, el indicador de marcación. Aquí incluso me muestra el glide slope, porque este instrumento se puede utilizar junto para un board o para un ILS, ¿no? Cabe mencionar aquí que, bueno, con esta perilla yo selecciono, yo muevo el selector de curso, el selector de radial, y con esta el selector de rumbo, que es el ratoncito que va para acá y va para allá. Y es lo único que puedo mover, ¿no? Ya lo demás solo el instrumento me lo da. Aquí está la carta de rumbos. Estos indicadores de aquí son el glide slope. Aquí estarían dentro de la trayectoria. Aquí si estuviera acá estaría muy bajo, aquí muy bajo, aquí alto, aquí muy alto. ¿Sí? Estas dos se mueven al parejo, o sea, suben y bajan parejo, les llaman por ahí bigotes, pero bueno, son barras de glide slope. Y en este caso, bueno, pues el selector es el rumbo. Estas son las banderas de falla del indicador, del compás, entonces, o del sistema de navegación, ¿no? Otro equipo que usamos, otra radioayuda que se usa es el DME. El DME es el equipo medidor de distancia, Distance Measuring Equipment, ¿no? En este caso, este equipo es de suma importancia porque me indica la distancia hacia o desde la estación. En este punto trabaja junto con el BOR, es decir, yo selecciono la frecuencia del BOR y automáticamente va a entrar el DMI. Este equipo trabaja en conjunto con él y obtiene la frecuencia de 960 MHz en la banda de Ultra High Frequency. Acuérdense, el BOR trabaja en la banda de Very High Frequency y en el caso del BOR, el DME trabaja en la banda de UHF. Su principio de operación se basa en el radar secundario, es decir, envía una señal y de ahí se recibe
En este punto hay una pregunta, una respuesta, y lo que hace es mide el tiempo entre la pregunta y la respuesta y lo divide entre dos. Son términos generales, en términos sencillos. Es el principio en el cual se basa la operación de este equipo. Aquí tenemos un problemita para pasar, pero bueno. Les digo, este equipo básicamente es importante porque de alguna otra manera me permite determinar la distancia hacia o desde la estación. El DME pues, es un sistema electrónico que, como comentábamos ahorita, permite establecer la distancia entre este y una estación emisora, reemplazando las radiobalizas en muchas instalaciones. Generalmente ligado a la aeronáutica, el DME es uno de los sistemas de ayuda a la navegación habitualmente presente en cualquier aeronave. Proporciona una medición de la distancia según la velocidad del suelo. Ya que un avión dispone de dos frecuencias de navegación utilizables al mismo tiempo, el selector del DME permite indicar qué equipo de navegación queremos que nos indique la distancia. Algunos también disponen de la opción Hold, en la que al pasar de una lectura DME de un equipo a esa posición, guarda en la memoria la frecuencia que estaba usando, teniendo así la posibilidad de cambiar de un BOR a un ILS, a un MLS, en un HCI, un RMI o un RBI, sin perder la medición de la distancia anterior. Esta opción es muy útil en vuelos IFR, vuelos por instrumentos, en los que la salida estándar o instrumental del aeropuerto, la SID, Standard Instrument Departure, requiere cambios de radioayudas frecuentes, pero se basa en una única medición de DME. Y tenemos, este es un viejo equipo, donde nos muestra de manera analógica la distancia que le falta para llegar a la estación o que lleva desde la estación. Es un equipo más actual, en el cual me muestra la distancia, que me dice 92.4 millas náuticas con respecto a la estación seleccionada, pero aparte me da la velocidad absoluta, es decir, la velocidad que lleva el avión con respecto al terreno, 180 nudos, y la distancia ya sea hacia o desde la estación, ¿no? 31 minutos, ¿no? En este caso. Y puede seleccionar ya sea uno u otro de los radios o mantenerlo en espera, ¿no? Aquí el avión interroga con una secuencia de pares de pulsos separados en 12 U's. Ajá. El equipo en tierra que recibe esta señal lo retransmite de nuevo con un retardo de 50 y el equipo del avión calcula el tiempo transcurrido desde que preguntó y le descuenta 50 y lo divide entre dos. Básicamente la forma en la cual se utiliza. Este tiempo se multiplica por la velocidad de la luz, dando la distancia al equipo en tierra. Aquí tenemos básicamente esta estándar, como se maneja. O sea, aquí está la interrogación, luego viene la respuesta y bueno, me da la distancia en función a la estación, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta que esta distancia medida por el DME es la distancia real, en línea recta entre el avión y la estación, la cual puede variar dependiendo de la altitud a la que nos encontremos. Ajá, básicamente es una distancia lineal. Entonces, por eso se expresa en 3 DME, 10 DME, no se expresa en 10 millas náuticas, ¿no? Entonces, por decir aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tengo el borde DME, que vengo volando a esta altitud, la distancia horizontal es de una milla, pero aún así, por la inclinación de la señal, me marca 1.5 millas al avión, ¿no? Entonces, por eso se manejan en distancias DME. Para hacernos una idea, aunque nos encontremos sobrevolando el DME, no indicará cero, sino que nos dará una lectura en millas náuticas de la altitud a la que nos encontramos. Generalmente es 1, 1.5, 1 y después pasa otra vez a 1 y no vamos a ver el cero, ¿no? Para obtener la distancia real sobre el suelo, que es lo que nos interesa a la hora de planificar el vuelo, habrá que aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la altitud al cuadrado más la distancia al cuadrado. En la fórmula habrá que igualar las distancias a la misma medida. Lo más sencillo es convertir la altura a millas náuticas, siendo la hipotenusa del triángulo la distancia medida por el DME. En la fórmula habrá que igualar las distancias a la misma medida. Lo más sencillo es convertir la altura a millas náuticas,
En este caso, como la hipotenusa del triángulo va a ser la distancia medida por el DME, la altura, en este caso, con respecto a la estación y la distancia sobre el suelo para sobrevolar la estación, eh, vamos a sustituirla, ¿no? Si el equipo dispone de la posibilidad del cálculo del ground speed y del tiempo estimado, como el que vimos anteriormente, para llegar a la estación, habrá que saber que el equipo lo calcula según la velocidad a la que nos acercamos a la estación y que por lo tanto solo será una medida fiable, si nos dirigimos a ella directamente, no de manera oblicua. Eh, si hiciéramos un arco DME, esto es girar alrededor de un DME a una distancia fija, el equipo entendería que nos estamos acercando y por lo tanto llegaría a indicar 0 nudos de GS si hacemos la maniobra con total precisión independientemente de la velocidad real a la que nos estemos desplazando. Es una de las trampitas, uno de los quizás problemillas que pudiera generarse, pero bueno, nada del otro mundo, ¿no? Una forma más sencilla de ver esto es volar cerca de un DME sin dirigirse a él y comparar la velocidad que nos indica con respecto a la ground speed que nos marca el GPS, si se dispone de uno. En este caso, aquí tenemos el tablero de control, donde están las frecuencias, el equipo y el indicador, ¿no? Son los tres elementos que permiten medir la distancia con respecto a la estación. Este es un arco DME, por decir, aquí se está tomando como punto de referencia Montu, el punto de reporte obligatorio Montu. Aquí me dice que de aquí a aquí son 6 millas, de aquí a acá son 18 millas, y aquí se empieza un arco DME de 15 millas, es decir, se mantienen 15 millas cortando todos los radiales hasta un radial de ingreso para poder llegar, y como si mantenemos esas 15 millas DME, o esas 15 DME, vamos a mantener o vamos a hacer esta figura, esta forma de arco. Una vez que yo ya llegue aquí, pues ya puedo yo ingresar y volar hacia adentro. También para los patrones de espera se puede utilizar el equipo DMI, o sea, de alguna otra manera. Ahí está. Aquí tenemos otro ejemplo que viene y hace una especie de semi-arco en esta parte aquí. Este arco está marcado con respecto a este bord. Y aquí tenemos los patrones de espera que también les digo pueden utilizarse aplicando la distancia con respecto a un fijo, ¿sí? El DM lo que hace es eso, darnos la distancia desde un determinado fijo, por decir 17.6 millas, 22.5 millas DME, ¿sí? Para eso es lo que se utiliza. Ya de manera más adelantada, bueno, ya se puede ahondar en estos temas. Vamos a pasar a la siguiente radioayuda, que es un ILS, o Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, por sus siglas es Instrument Landing System, y este sistema es utilizado para realizar aterrizajes en condiciones de baja visibilidad o nocturnas. En este punto, nosotros podemos decir que el uso de este equipo permite hacer aproximaciones sin ninguna referencia externa. Hay de distintas categorías y dependiendo de la categoría será el tipo de visibilidad que yo pudiera llegar a requerir. El sistema opera con la banda de VHF, que ya sabemos que es la banda más libre de estática, en el rango de frecuencias comprendido de 108 a 112 MHz con décimas impar. Acuérdense que con par trabaja el BOR. El sistema requiere para su operación de tres eh, componentes básicos, que son, a saber, el localizador del eje de pista, el transmisor dependiente de planeo, y los radiomarcadores. En este caso, el localizador de eje de pista lo encontramos con las siglas LOC, el transmisor dependiente de planeo lo encontramos con las siglas Golfo Sierra, que significa Ground Speed. El denominado transmisor de localizador o localizer, que provee una guía en azimut hacia la pista, hacia la parte central de la pista, es un transmisor que va a
estar alineado con respecto, o va a mandar una señal alineada con respecto al eje de la misma. También tenemos un transmisor de la trayectoria de descenso que, conjuntamente con el sistema de antenas que provee una referencia de altura para la aeronave que se aproxima a la pista, indicándome la pendiente apropiada para mantener esos 3 grados de aproximación hacia cualquiera de las pistas que cuentan con esto. Aquí tenemos, este es el localizador, envía el haz va a estar modulado en dos ciclajes, y mientras el avión entre con la barra centrada, es decir, que va a llegar directamente a la pista. Y el transmisor va a enviar una señal que va a permitir que entre en el ángulo apropiado a la pista, ¿sí? Y aparte las balizas o marcadores me indicarán la distancia que me falta para llegar a la pista, ¿no? De alguna otra manera es la forma más clara y sencilla de explicarles. Además de estos transmisores, tenemos 2 o 3 balizas de marcación llamadas marcadores, que consisten en transmisores con sus propias antenas ubicadas a una cierta distancia del aeropuerto o de la zona de contacto. Proporcionan señales de referencia de la pista y en este caso el localizador o localizer este equipo está colocado junto a la pista, proporciona un patrón de radiación doble. Aquí tenemos, es el localizador, de un lado me da el sector amarillo, que es de 90 Hz, y del otro lado el sector azul, que es de 150 Hz. Lo que hace el indicador es un medidor de diferencia de ciclajes, ajá, y determina pues, de qué lado estamos más firmes, ¿no? O sea, aquí por decir, si yo estoy en la posición A, la barra está del lado derecha. ¿Por qué? Porque la trayectoria del eje de la pista me queda a mano derecha, ¿sí? Si yo estoy exactamente en la posición B, que es la dirección hacia la pista, la barra va a estar centrada. Y si estoy en la posición C, la barra se va a ir a la izquierda, indicándome que mi eje longitudinal de la pista queda a la izquierda. Recordemos, 90 ciclos sobre segundo de este lado y 150 ciclos sobre segundo de este. Ahora, en el caso de la pendiente de planeo o el glide slope, ajá, este también va a estar modulado en 2 ciclajes y va a dar la indicación en una barra horizontal para indicarme el correcto ángulo de planeo hacia la pista, ¿no? Generalmente el término es usado para escribir el planeo de descenso generado por un sistema de vuelo por instrumentos y está compuesto por un receptor de glide slope ubicado en el compartimiento del equipo eléctrico electrónico controlado por la sección ILS del controlador de electrónica posterior y antenas de glide slope ubicadas en la cúpula, en el radomo, en la prueba del avión. Los datos captados por el glide slope son transmitidos al sistema FMS que procesa los datos y los muestra en los indicadores HSI. Los datos son asimismo transmitidos a los ADI, incluyendo el ADI de standby, para que tengan la referencia. Esto es en un avión de caña de cristal. En un avión de cabina normal, pues bueno, es así, es un medidor de ciclajes. Si yo vengo por debajo de la trayectoria, la barra horizontal va a estar arriba. Conforme yo me acerco al ángulo correcto, la barra va a ir bajando hasta que yo intercepto el ángulo correcto para descender. En este caso, va a estar al centro. Aquí me dice que voy directo a la pista y en el ángulo apropiado. Si esta estuviera aquí abajo, pues quiere decir que entonces estoy volando demasiado alto de la trayectoria de planeo, o, como en este caso, pues que estoy volando por debajo de la trayectoria de planeo. En este caso, el transmisor dependiente de planeo es básicamente esto. O sea, aquí intercepto en azul el glide path, el glide slope, y en rosa tengo el localizador, que es el que me lleva directamente a la pista. Mientras yo tenga mi instrumento de barras cruzadas centrado en las 2 barras, quiere decir que voy volando directo a la estación y en el ángulo apropiado. Aparte tengo los marcadores. Estos marcadores o radiomarcadores, la función es indicarme la distancia que me falta para llegar a la pista, ¿no? En este caso, las radiobalizas son marker beacons. Le dan indicación al piloto que está pasando por encima de un punto determinado de la ruta y generalmente trabajan en la frecuencia de 75 MHz. Cuando la aeronave pasa por encima, el piloto recibe en cabina indicaciones visuales y acústicas de que está sobre ese punto. Son comunes en la senda de aproximación y como ayuda de aproximación instrumental habitualmente se pueden encontrar 3, que son el outer marker, el midline marker y el inner marker, o marcador exterior, marcador medio y marcador interior. En caso del marcador exterior, el outer marker, vamos a ver con las siglas Oscar Mike,
Este marcador se encuentra entre 4 y 7 millas náuticas del umbral de la pista y en el eje de la misma. La señal luminosa es de color azul y la acústica es de 400 Hz. A menudo indica el inicio de la senda de aproximación final. Básicamente eh, es el primero que se va a encender. Luego tengo el Midland Marker o MM, doble mic, marcador intermedio, situado a más o menos unos 1050 metros del umbral de pista. Su señal luminosa es ámbar y la sonora es de 1300 Hz. A menudo se busca que coincida con la altura de decisión, es decir, unos 200 pies sobre el nivel del terreno, ¿no? Y en el caso del Inner Marker o marcador interior, está colocado a 310 metros del umbral de pista, produce un sonido de 3000 Hz y se enciende una luz blanca. Es muy poco utilizado en aeropuertos y en algunas veces se utiliza más bien para marcar puntos importantes de aerovía. En general, estos son las tres balizas, ¿no? Por decir, aquí tengo la baliza exterior, ajá, el outer marker, ajá, el midland marker en color ámbar y el inner marker en color blanco, ¿no? Básicamente aquí está en pies, ¿no? Son 4 millas, 3.500 pies y 250 pies. Esta es zona ya casi inminente al toque, ¿no? En este punto podemos mencionar que son muy particulares los sonidos que tiene, ¿no? Cada uno de ellos. Aquí tenemos la baliza exterior, se prende así, ajá, eh, y bueno, tiene una particular sonido, ¿no? Esta es la baliza media, y por último tenemos la baliza interior, es la que se prende así. Digo, cada uno tiene un sonido muy específico y voy a tratar de mandárselos para que ustedes lo escuchen, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sobre cartografía un poco. Vamos a hablar sobre lo que son los mapas. El mapa es una representación gráfica del terreno en un plano. Ajá, y bueno, pues esto es un mapa, ¿no? Es una representación del terreno en un plano horizontal. Y bueno, sabemos nosotros que hay distintos mapas dependiendo de la utilidad que se le vaya a dar. Nosotros lo que manejamos son las llamadas cartas de navegación, los cuales son un mapa, pero cuenta con información de navegación aérea, ¿no? Esta es una carta de navegación, aquí ya me muestra los bores, la radioayuda, los puntos de reporte, las áreas, las zonas de control, la área terminal, etc. etc., ¿no? El otro término importante es proyección. La proyección es aquella operación mediante la cual se transfieren los datos del terreno a la carta, ¿no? O sea, de manera que sean lo más fiables posibles, ¿no? Existen tres tipos básicos de proyecciones, aun cuando dependiendo del uso de la carta es el tipo de proyección que se aplica, ¿no? Aquí tenemos los tres básicos, ¿no? Que son las proyecciones cilíndricas, las cónicas y las planas, o estas también se conocen como proyecciones azimutales. Ajá. Las planas azimutales pueden ser normales, transversales o oblicuas, las cilíndricas y de la misma manera, y las cónicas igual. Obviamente, dependiendo de la carta, pues, el uso de la carta es para lo que se van a usar. Aquí tenemos los tres tipos de proyecciones. La cilíndrica, también conocida como de Mercator, es aquella que se logra o que se obtiene cuando los puntos de la esfera se proyectan a un cilindro secante a la Tierra. Es la típica imagen del planisferio que tanto nos hicieron llenar. Es el mejor sistema para representar la zona del Ecuador y los trópicos, pero se distorsiona a medida que nos acercamos a los polos. Es decir, el tamaño que tiene aquí Groenlandia no corresponde realmente al tamaño real que tendría, ¿no? También, entre otras características que tiene, los paralelos son líneas paralelas y no equidistantes entre ellas. Los meridianos son paralelos, líneas paralelas, equidistantes entre ellas. La escala se deforma conforme aumentamos de latitud. Una línea recta aquí representa una loxodrómica o una línea curva. Uh -huh. Y bueno, entonces los polos generalmente no tienen representación, ¿no? En el caso de la cónica, resulta muy útil para la representación de las zonas templadas situadas entre los trópicos y los círculos polares, y es aquella que se obtiene al pasar los puntos de la superficie de la Tierra a una superficie cónica secante. Aquí tiene otras características que ahorita vamos a partir. En el caso de esta proyección cónica,
Los meridianos son líneas rectas paralelas y no equidistantes. Los paralelos son semicírculos paralelos y equidistantes entre ellos. En este caso, una línea recta representa una ortodrómica. La escala es 100% exacta en los paralelos automecoicos o estándar, que generalmente están ubicados al extremo de la carta, es decir, aquí lo exacto es fuera de la carta y se pone un poco hacia el centro. De hecho, las cartas de navegación que nosotros usamos, tanto las cartas por instrumentos como las cartas visuales, están hechas en proyección cónica de Lambert. Y ahí en la parte inferior de la carta les dice, proyección cónica, los paralelos estándar están a tanto y a tanto, ¿no? Entonces, que es donde la escala se supone es lo más exacta posible. En este caso, los polos no tienen representación y los meridianos confluyen en alguna parte fuera de la carta. Luego tenemos la proyección azimutal o cenital. En este caso, se usa sobre todo para representar las zonas polares o para mostrar un hemisferio completo. En este caso, yo digo que bueno, es cuando todas las partes de la esfera se proyectan tal como son en un plano horizontal, con deformaciones y demás. Es como si pusiéramos un espejo, todas las partes que aparecen en el espejo es lo que se proyecta en la carta. Hay aquí una subdivisión dependiendo de dónde es el punto de proyección. Si el punto de proyección es el centro de la esfera, es decir, de aquí se proyecta así y queda esta parte nada más, se conoce como proyección nómica. Si la proyección es un punto opuesto a la tangente de la Tierra, es decir, que fuera aquí y proyecta todo esto, se dice que la proyección es estereográfica. Y si es como esta, que está afuera y se proyecta todo el círculo, bueno, entonces se dice que la proyección es azimutal o ortográfica. ¿Okay? Son los tres más comunes, ¿no? Aquí está lo que comentábamos. La última se va de ellas, que es la azimutal, se clasifica dependiendo del punto de proyección. Si el punto de proyección es el centro de la esfera, llamamos nómica, en este caso no se proyecta esta parte en la carta. Si el punto es opuesto a la tangente de la Tierra, que sería aquí, lo que va a proyectar es todo esto es lo que va a quedar en el mapa. Y si está en el infinito, que va a proyectar todo el círculo, o toda la esfera, entonces dice que la carta es, la proyección es ortográfica. ¿Okay? La proyección nómica, aquí lo repite, es aquella que se genera cuando el punto de proyección es el centro de la esfera. La estereográfica es aquella que se genera cuando el punto de proyección es opuesto a la tangente. Y por último, la proyección ortográfica es cuando el punto de proyección es considerado en el infinito. Ojo, es nómica. Ajá, la G no suena, pero suena genómica, ¿no? Nómica. Aquí tenemos las tres proyecciones. Ajá. Básicamente, esta sería la nómica, la estereográfica y la ortográfica. Y tenemos otra vez la nómica, proyecta esta parte nada más, está sombreado. La estereográfica proyecta toda esta parte y la ortográfica pues toda la esfera, ¿no? O todo el hemisferio que se ve. Vamos a ver la clasificación de las cartas según su escala. En este caso las cartas se van a clasificar de la siguiente forma. Es local 1 a 250,000, seccional 1 a 500,000, regional 1 a 1,000,000, jet 1 a 2 millones y planeación 1 a 5 millones. Aquí la escala quiere decir que un centímetro de la carta, una pulgada de la carta, equivale a 250,000 centímetros del terreno o 250,000 pulgadas de la carta, ¿no? Dependiendo de que me lo esté dando. Aquí son centímetros y en este caso vamos a hablar de estas como se clasifican: local, seccional, regional, jet y planeación. Las escalas son 1 a 250,000, 1 a 500,000, 1 a 1,000,000, 1 a 2 millones y 1 a 5 millones. La que más usamos nosotros es la regional, que es 1 a 1,000,000, y también usamos seccional. Es decir, podemos usar las 5, ¿no? Pero las más usadas son la regional y la seccional. ¿Okay? No se les vaya a olvidar. ¿Sí? También las cartas se clasifican por su uso. Ajá. En este caso, según su uso, vamos a tener varios tipos de cartas, ¿no? Vamos a tener las cartas de llegada,
conocidas como STARS o Standard Instrument Arrives, las cartas de salidas, conocidas como SIDS o Standard Instrument Departure, las cartas visuales o WAC, que significan World Air Charts, o también conocidas como OCN, Operation Chart Navigation, la carta de ruta por instrumento, Jepsen Low High, para espacio aéreo inferior y superior, la carta de área terminal o TMA, Terminal Maneuvering Area. Tengo también la carta descriptiva de aeródromo, la carta de procedimientos de aproximación, y esta última es la que queda determinada por la radioayuda que se utiliza de base para la aproximación final, y puede ser cualquiera de las siguientes. Puede ser BOR, ILS, GNSS, o por ahí hay otra que es la de radar, ¿no? Esta que tenemos aquí, esta es una STAR, que dice Standard Arrive, ¿no? Son llegadas. El avión llega, checa la estación, hace esta maniobra y aquí llega al punto en donde se las esperas para de aquí sería el procedimiento, ¿no? Luego tenemos otra Star, esta es otra Star, una va hacia Mateo y estaba Mateo y la otra iba a Santa Lucía en el caso de México. Ajá. Tenemos distintos tipos de llegadas, todas estas son llegadas. Aquí está, si ustedes se fijan, ya me dice SITS, que son salidas. Entonces aquí va, estas son trayectorias de salida, ya codificadas. Tengo las salidas para las pistas 23. Aquí hay otras para las pistas 23. Todas ya son trayectorias y salidas específicamente eh, diseñadas para que el avión ya no, o el piloto no tenga que estar consulte y consulte, ¿no? Luego vamos con las cartas visuales. Estas son las cartas visuales. Esta que tenemos aquí eh, nos muestra los relieves del terreno, nos muestra los lagos, las carreteras, los espacios aéreos prohibidos, los aeródromos, los aeropuertos. Aquí la tenemos. Este es otro tipo, pero también es visual. Aquí me muestra los aeródromos, me muestra los aeropuertos y lagos, ríos, carreteras, vías de tren. Ajá. De alguna otra manera, pues bueno, es la que se usa, ¿no? Para vuelo visual. En el caso de instrumentos, usamos esta carta que es la carta de vuelo por instrumentos o carta de Jepsen, ¿no? Jepsen Low and High. Ya las veremos más adelante, ¿no? Aquí es nada más eh, como punto de introducción. Aquí tenemos, esta es otra, otro tipo de espacio aéreo superior. Aquí nos muestra las aerovías, las distancias de aerovía, etc. Vamos a ver, les digo más al detalle. Luego tengo la carta descriptiva de aeropuerto, que literalmente es un plano del aeropuerto. Ahí me muestra las luces, la longitud de pista, el desplazamiento de los umbrales. Y estas son las cartas de procedimiento de aproximación, ya donde viene ya el procedimiento específico, ya sea un ILS, como en este caso. Y tenemos por ahí otro ILS, este es para las 23. El ISDM2 para las pistas 23. El radar. Entonces, les digo, básicamente es eso. Ya más adelante hablaremos sobre simbología básica, ¿no? Que es lo que veremos la siguiente semana, junto con todo lo que es las instrucciones de Jepsen, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ser todo por el día de hoy y espero les haya servido. Repasen y bueno, ya les daré sus actividades a través de Classroom. Que tengan un excelente día y cuídense mucho, por favor, porque todavía las cosas no están como para andar bajando la guardia, ¿no? Entonces, les mando un abrazo afectuoso y bueno, pues seguimos aquí. Cualquier duda ya saben dónde localizarme para podérselas aclarar. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por su